Este episodio llega a ustedes gracias a The Color by Nicadom, Baskin Robbins, Cristóbal Valdés y Asociados, Arquitectos Urbanistas, Sánchez y Curiel Arquitectos, y es una producción de Contraste Visual y CB Studios. Urbanística es un espacio para conversar y aprender sobre el entorno natural y construido de la ciudad de Santo Domingo, desde la perspectiva de que todos los usuarios somos expertos en nuestra ciudad. Con estas conversaciones, procuramos ofrecer nuevas formas de observar y comprender nuestras experiencias urbanas, crear sensibilidad como una forma de apostar hacia una mejor calidad de vida para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Urbanística. Hoy tendremos una conversación sobre la planificación desde el gobierno municipal con Mario Sosa y Nicole Polanco, quienes realizaron un trabajo desde la regiduría del Distrito Nacional. Bienvenidos Mario y Nicole. Para nosotras es un gran placer tenerlos a ustedes hoy. Somos fan de su trabajo, así que muy contentas y muy entusiasmadas con esta conversación que tendremos hoy. Igual para nosotras, muchísimas gracias. Es un honor. También somos fan de ustedes, Claudia y Michelle. Así que gracias. Gracias por tenernos. Miren, para los que no conocen a Mario, que deberían de ser pocos, pero Mario es economista, egresado de Vassar College en Nueva York, y ha dedicado los últimos 11 años a trabajar por el bien colectivo como servidor público, tanto desde el gobierno municipal como nacional. En el 2020 fue elegido como regidor del Distrito Nacional, representando la circunscripción 1, desde donde impulsó legislación de planificación urbana y lideró el Plan Cívico de Arbolado de la ciudad. Actualmente, Mario está cursando una maestría en gestión de negocio, un MBA, en la Escuela de Negocio INSEAD en Francia. Bienvenido, Mario, otra vez. Tenemos a Nicole Polanco de Peña, que es arquitecta, graduada de la Universidad Iberoamericana, con una maestría en ciudades sostenibles de la Universidad de Portsmouth en el Reino Unido y doble titulación de Fundamentos de Arquitectura con la Universidad Europea de Madrid y UNIBE. Ha sido consultora del BID y fue encargada técnica de la Regiduría Ciudadana, donde lideró la producción de conocimientos sobre temas urbanos para la elaboración, ejecución, evaluación de planes, programas y proyectos, con la participación de la ciudadanía. Actualmente Nicole se desempeña como encargada del Departamento de Playas en la Dirección de Planificación y Proyectos del Ministerio de Turismo, que se conoce más bien como el DPP. Así que nada, súper bienvenidos y, como le digo, muy entusiasmada de esta conversación que tendremos. Queremos empezar por entender un poco cuáles son las motivaciones de ambos para hacer el trabajo que hacen. Vamos a empezar contigo, Mario. Yo amo trabajar por el bien común. Me genera satisfacción, me genera orgullo, me genera placer. Y parte de ese deseo, ¿verdad?, de trabajar por ese bien colectivo, me llevó a aspirar a un cargo político. Porque por un tiempo trabajé en el lado técnico del gobierno y me di cuenta que las decisiones más importantes no se toman en el espacio técnico, se toman en el espacio político. Por ende, tomé la decisión junto, ¿verdad?, con un grupo de amistades y aliados en el 2020 de aspirar a una regiduría para poder estar en el espacio de toma de decisión y poder incidir para que las políticas públicas y las decisiones, en este caso de nuestro gobierno local, apunten para generar bienestar a la ciudadanía. ¿Y en el caso tuyo, Nicole? Bueno, yo creo que como arquitecta uno siempre piensa en esa persona que diseña una vivienda, un edificio. Sin embargo, a mí desde la carrera, e incluso cuando llegó el momento de la tesis, recuerdo que uno de los requisitos era poder culminar en un proyecto arquitectónico. Yo decía, pero es que no, eso no me mueve de ninguna manera. Incluso mi tesis fue una revalorización socioespacial del colmado dominicano, porque yo me hacía preguntas como ¿qué es el colmado más allá de un negocio? O sea, ¿por qué casi todos los colmados están localizados en esquinas? ¿Cómo la gente se agrupa? ¿Cómo es el espacio donde esa gente se agrupa? ¿Por qué se queda aquí y no un chin más hacia la otra manzana? ¿Qué pasa cuando coinciden varios colmados de frente? Y esa dinámica que se crean en las ciudades
me generaban muchos por qué. ¿Por qué así y no de otra forma? Entonces, a partir de ahí, decidí irme a hacer una maestría en ciudades sostenibles. Para mi sorpresa, mucho de lo que aprendí allá, en ese momento entendí que no era aplicable aquí. Sin embargo, me quedé como con la tarea de qué uno puede hacer para traer eso aquí y poder construir esa ciudad que queremos. Y esa ciudad que queremos, desde mi perspectiva, sabía que era una ciudad donde yo pudiera caminar, donde yo pudiera salir de mi casa y respirar aire fresco, cosas que suenan como muy básicas, pero que sí se hacen desde la planificación urbana. Muy O sea que- interesante, porque ese tema nos trae a episodios anteriores, donde vemos cómo el actuar de muchos de nosotros que tenemos estas inquietudes se viene muy moldeado por la experiencia que tenemos en otras ciudades, donde se vive de una manera diferente y donde el peatón, digamos, está en la cúspide de esa pirámide que hablamos. Sí. Mira, no solo eso, sino también que me interesa mucho esta conversación porque como yo soy municipalista, como dicen aquí, o más bien mi trabajo se ha desempeñado desde el sector público a nivel municipal. Yo tengo muchas curiosidades que espero que Mario y Nicole nos ayuden a discutir y a comprender mejor. Y en ese sentido, ¿nos pueden, Mario, dar una visión global, o sea, como de la estructura del Estado y cómo la municipalidad y un rol de regidor interactúan en términos del quehacer de la política urbana? Claro, para entender un poco el rol del regidor, hay que primero entender cómo está diseñado el Estado dominicano. A diferencia de otros países en la región, tanto en América Latina como Estados Unidos y gran parte de Europa, las facultades del Estado dominicano están más concentrados en el gobierno central. Cuando uno piensa, por ejemplo, ciudades, pensamos en Nueva York, ¿verdad? La segunda ciudad con más dominicanos después de Santo Domingo. Ahí el gobierno de la ciudad tiene escuelas de la ciudad, tiene hospitales de la ciudad, universidades, policía, parte del sistema de movilidad. Sí, tiene elementos que hace que el gobierno de la ciudad tenga un gran rango de accionar en términos de políticas públicas. En nuestro país, por bien o por mal, la gran mayoría de las funciones están concentradas en el gobierno central, es decir, en la Presidencia de la República, los ministerios, el Congreso Nacional, ¿verdad? Que hace las leyes y la presidencia y los ministerios que la ejecutan. Sin embargo, eso tiene como resultado que los ayuntamientos tienen un rango de funciones limitadas, en su mayoría compartidas con el gobierno central, y un número aún más reducido de facultades propias. Y aquí es donde es importante ver dónde está el mayor potencial de los ayuntamientos. En el caso nuestro, el ordenamiento del territorio, la planificación urbana entendida a otra escala, es donde un ayuntamiento puede traer mayor bienestar a la población. ¿Por qué? Porque es el espacio donde se decide en nuestra ciudad qué actividades puede ir dónde, cómo se puede construir, cómo debe ser la relación entre un nuevo proyecto, una nueva vivienda, un nuevo negocio y su entorno. Y ese tipo de planificación no es inmediata, sino que crea reglas para que en los próximos 2, 3, 5, 10, 15, 20 años nuestra ciudad se transforme. Entonces, en ese marco, cuando pensamos los roles de los regidores, si bien tenemos un primer rol que es representar, es decir, ser la voz de la ciudadanía en el gobierno local, y también de fiscalizar, es decir, de asegurarnos que el alcalde o alcaldesa de turno esté haciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y si cuando hace algo que no estamos de acuerdo, servir de contrapeso, pero adicionalmente, de manera propositiva, es poder guiar a través de normativas que se llaman ordenanzas el crecimiento de la ciudad en el tiempo. También hay otras facultades que para mí también son muy importantes, que tiene que ver con la aprobación de contratos para el primer eslabón de la gestión de residuos sólidos, es decir, la recogida de basura, ¿verdad?
ya que en el ciclo completo, en el caso del Distrito Nacional, no ocurre en nuestro territorio, ya que el destino final, es decir, donde se lleva esos residuos, ocurre extraterritorialmente, si ocurre fuera del distrito, pero sí desde el ayuntamiento se decide cómo se hace ese primer eslabón. También podemos hablar de la gestión de espacios públicos de pequeñas escalas y de parques comunitarios, que también el ayuntamiento puede tener un gran rol, pero mirando hacia la capacidad de impacto, me atrevo a decir que en ese orden puede ser donde un ayuntamiento puede tener más incidencia en la vida cotidiana o el bienestar de las personas, en el caso dominicano. Eso que tú describes, Mario, incluso en el episodio anterior a este, hablamos un poco también de ese marco a nivel de leyes, a nivel como nacional, y sobre todo con lo de la ley de ordenamiento territorial. Y abordamos un poquito eso de como lo de los actores que son realmente responsables de armar el muñeco, vamos a decir. Pero yo quisiera, ahora dentro de esta descripción que tú nos has dado, tal vez que nos cuente un poco cuál ha sido el rol tradicional de ese regidor, porque yo creo que es una figura poco conocida, o tal vez conocida por ser tan local. Cada quien tiene como diferentes acciones. Tú hablaste más como de su potencial y de su rol, vamos a decir, a nivel de posibilidades. Pero describen un poquito más como tradicionalmente cuál es ese rol y incluso para entrar después en lo que ustedes han logrado hacer. Bueno, la realidad política de nuestro país es que mayormente los regidores se dedican a la labor de representación y muchas veces de canalizar asistencia social, ¿verdad? La realidad es esa, ¿verdad? Uno quisiera que eso fuera un componente más pequeño, pero la realidad es que en el quehacer, ¿verdad? Del gran parte del cuerpo político de nuestro país, los regidores hacen mucho de eso, ¿verdad? Es decir, si hay una necesidad, sirve como ese ente de canalizar para que esa necesidad se cumpla, ya sea una necesidad individual o de un sector o una comunidad. Y por eso entiendo que muchas veces los regidores no se conocían, porque su rango de accionar tendía a ser a escalas bastante pequeñas. Sin embargo, el pasado no necesariamente tiene que dictar el futuro. Y por eso es tan importante que cuando vayamos a votar, cuando nos involucremos en política, nos aseguremos de elegir personas que sí tengan una visión y un compromiso, ¿verdad? De aportar a una escala ciudad, ¿verdad? Aportar hacia la creación de políticas públicas o, de este caso, legislar para que tengamos ordenanzas que realmente mejoren el conjunto de las comunidades que hacen, ¿verdad? Que son parte de nuestra ciudad. Entonces, yo siento que es un rol, ¿verdad? Con mucho potencial, con mucho, mucho potencial. Y Nicole, entonces, para seguir un poco el hilo que nos ha planteado Mario, si tú pudieras brevemente dar unos ejemplos de ese rol tradicional, esas acciones, digamos, ya sean individual o de barrio, que los regidores hacen, un par de ejemplos, y en contrapeso, digamos, algunas de las acciones que ustedes pudieron realizar. Y en eso mismo enmarcar un poco cuál es la visión de ustedes como equipo y, bueno, individual también pudiera ser de cómo se ve la política o lo político en el territorio. Súper, yo voy a empezar como de atrás para adelante. Buenísimo. Contando un poco de qué fueron mis primeros días cuando empezamos a trabajar juntos. Mario me da un libro de diseño de políticas públicas de Julio Corso, lo recuerdo como hoy, porque en ese momento yo estaba muy ajena a lo que eso significaba y al por qué era tan importante que trabajáramos de la mano. O sea, hacer un equipo que tuviera tanto el contrapeso técnico, de que tiene la capacidad, ¿verdad?, de formular y de evaluar y de crear planes, como esta pata política, que si bien hay, no sé, como sentimiento de la sociedad de que tal vez no es necesario, pero desde allí es que se pueden crear las decisiones y construir la ciudad que queremos. Entonces, ese libro, recuerdo que tenía muchos capítulos
pero cosas que me marcaron era cómo podíamos tener acciones de gobierno para resolver problemas públicos. Cuando digo problemas públicos, estamos hablando tránsito, dígase tapón, que eso lo vemos como algo muy tangible y que nos afecta a todos, la gestión de residuos, entre otros. Entonces, uno de los ejercicios que iniciamos a hacer como regiduría fue entender los problemas urbanos. Hicimos una lluvia de ideas con problemas como de gestión cultural. Los espacios públicos están ausentes de gestión cultural activa. Problemas como el de residuos sólidos. Sabemos que desde el origen hay mucho por hacer, pero no hay una política pública municipal para poder resolverlo. Y sabemos que al ayuntamiento es una de sus atribuciones que le compete resolver ese problema. Entonces, las preguntas que nos hacíamos eran: ¿qué pasa si no se hace nada sobre este problema? ¿A cuántas personas afecta el problema? ¿Qué dimensión tiene el problema? ¿Se le puede atribuir un costo político? Y para que entonces se le atribuya un costo político, la ciudadanía tenía que entender el problema y poder participar de la solución. De lo contrario, uno nunca podía ver esa correlación que hay entre ciudadanía y problemas públicos, porque es muy fácil desde fuera decir: no, porque la alcaldía no ha hecho esto, o no, el ayuntamiento no ha recogido la basura, pero que nosotros como ciudadanos, o sea, o qué herramientas, o qué mecanismos, o qué programas yo puedo ser parte para también ser parte de la solución, valga la redundancia. Entonces, ahí respondo un poco tu pregunta de ese proceso que tuvimos de diseño de políticas públicas para resolver problemas puntuales. Y el territorio es un sistema de muchas cosas que suceden y es vivo. O sea, si bien tenemos una solución al día de hoy, muchos de los programas y proyectos que íbamos formulando iban cambiando en el tiempo, porque de repente habían algunos actores involucrados, luego teníamos un tema de presupuesto, luego teníamos un tema del tiempo, o sea que uno tenía que hacer cambios, pero siempre con el norte de lograr el resultado deseado. O sea que ahí siento que se conjugaba muy bien el porqué de yo estar en la regiduría. Sí, porque ustedes son como un caso un poco atípico de tener ese nivel técnico dentro de un equipo de un regidor. Y yo pienso que es un ejemplo muy válido, precisamente de lo que hablaba Mario, de potencializar la capacidad del ayuntamiento en realidad. Aunque el ayuntamiento sea el ejecutor, pues obviamente trabajan de la mano con la sala capitular, que es donde se reúnen todos los regidores. Y tú decías algo, Mario, que me hizo pensar precisamente que tenemos una ciudad tan vasta, y aunque los regidores tienen una acción tan, y precisamente por los regidores tener una acción tan local que conocen, es todavía más importante tener esa colaboración y coordinación, porque al final, para proveer esos servicios que todos los necesitamos, pero en circunstancias tan diferentes, vamos a decir, requiere todavía más coordinación, yo diría, en términos del accionar. Mario, entonces, tal vez la próxima pregunta aquí es como, si nos pueden dar ejemplos o beneficios para nosotros entender un poco como cuál es el beneficio de esta dinámica entre los regidores y el ayuntamiento, y un poco hacerlo más tangible. Claro, creo que uno de los esfuerzos que más dio sus frutos fue que lideramos el plan de arbolado de la ciudad. ¿Por qué? Como parte de nuestra planificación es entender a dónde podemos tener incidencia, dónde podemos lograr resultados. Y determinamos que un ámbito que nuestra ciudad necesita es poder caminar. Y como nuestra ciudad es caribeña, ¿verdad? No somos suizos, no somos suecos, nuestra ciudad necesita sombra, ya que es lo que permite generar como esos microclimas que permite que una gente pueda caminar en el calor caribeño. Entonces, la sombra lo dan los árboles, y los árboles grandes y frondosos. Entonces, ahí partiendo de esa necesidad y de nuestra capacidad de dar respuesta a eso,
fue que Nicole y yo concebimos y lideramos el plan de arbolado de la ciudad. Y lo lindo fue que no trabajamos solos, sino que logramos articular al resto del Estado, si el Ministerio de Medio Ambiente, al Jardín Botánico, a la academia con el INTEC, al empresariado con el CORRED, a la Asociación de Arquitectos del Pasaje, al Grupo Jaragua, que admiramos y queremos demasiado, y a Fundación Propagás. Si logramos que un sinnúmero de expertos y expertas que tenían muchas veces una vida entera trabajando el arbolado, logramos esa articulación y esa sinergia. Y como resultado, logramos, ¿verdad?, involucrar a la ciudadanía para que también se involucre en plantando la mata. O sea, sembrando el espécimen La dentro de mata, la la... mata, Mario. Así no fue que nos enseñamos la planta. Entonces, eso para mí fue algo tangible que se puede ver como esa facultad que no está en la ley. Es decir, un regidor no tiene que estar sembrando mata. Sin embargo, como estábamos electos y estamos ahí y la ley te da un mínimo, no un máximo, queríamos aportar de esa manera. Queríamos aportar a tener una ciudad con una infraestructura verde, es decir, con árboles que brinden sombra y claro, con el mejor criterio, que eran todas árboles endémicas y nativas que seleccionaron gracias a un comité de expertos y expertas que dijeron, mira, estas plantas son las que hay que sembrar, y usando esos criterios y con el apoyo de los viveros del Jardín Botánico, el Ministerio de Medio Ambiente, fue que logramos entonces hacer esas jornadas de siembra en la ciudad. A mí me parece muy interesante porque el tema verde, el tema del arbolado, sale en todos los episodios. O sea, realmente es una necesidad que todos los ciudadanos sentimos, literalmente sentimos. Entonces, quiero aprovechar la oportunidad, ¿verdad?, de esta gran aporte que ustedes hicieron desde su trabajo para que nos expliquen también un poquito cómo eso se hace. Es decir, cómo se formula una normativa, cómo se aprueba y cómo finalmente se implementa, que es sumamente importante porque también otra de las cosas que ha salido varias veces, que tenemos muchas normas, tenemos muchas leyes, y si no se implementan planes y proyectos, y si no se implementan, no tenemos nada. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Ahí yo creo que también es importante entender el marco legal. Ahí, justo para el inicio de esa gestión de la alcaldía, se había promulgado una normativa sobre aceras que nos daba un marco en el que había un ancho de una acera de 2.4 metros, de que había que dejar una franja de 1/3 de la acera para sembrar. Sin embargo, cuando íbamos a la práctica y empezábamos a hacer, o sea, el primer paso fue hacer un levantamiento, nos dábamos cuenta que esa no es la realidad de la mayoría de las aceras que tenemos en Santo Domingo. Hay muchos sectores que todavía, incluso tú caminando, tú puedes ver donde esa franja verde fue cubierta nuevamente con cemento. Entonces, lo primero que hicimos fue desarrollar no una aplicación en ese momento, sino un instrumento de levantar en el que medíamos el ancho de la acera, medíamos el ancho de la franja verde disponible, observábamos si había presencia de cableado o no, porque dependiendo de eso podíamos escoger si íbamos a sembrar una planta de porte alto, es decir, que cuando creciera su altura total fuera por encima de 12 metros, un árbol de porte medio o un árbol de porte bajo. Para nuestra realidad, no fue para nuestra sorpresa que la mayoría de lugares donde sí podíamos sembrar eran árboles de porte bajo, en el que nuestro deseo hubiera sido poder aumentar esa cobertura boscosa, ¿verdad?, de la ciudad. Sin embargo, sí nos dimos cuenta a través de muchos levantamientos que hay espacios donde sembrar en la ciudad, y a eso entonces nosotros le denominamos una fase de mango bajito, que con lo que tenemos hoy en día ya podemos sembrar. Entonces, por ejemplo, en la Bolívar, que es un eje sumamente importante que conecta este-oeste, hay muchísimos lugares disponibles de siembra. En el mismo Gascue hay capacidad para sembrar más de 200 y pico de árboles. O sea que la excusa para sembrar no es que no hay espacio disponible, pero a sabiendas de que sí necesitamos seguir construyendo y remozando aceras que tengan ese espacio disponible. Entonces, ese primer paso fue conocer el marco legal, luego hacer los levantamientos por la ciudad
Y luego el reto mayor era cómo la ciudadanía podía participar para tener un sentido de pertenencia, de que eso que se plantara no dependiera de un mantenimiento que sabíamos que no era posible bajo la capacidad instalada que había en el ayuntamiento de regarla todos los días. O sea que para nosotros era muy importante que la persona participara del día de la siembra, pero que también fuera el agente que le diera mantenimiento a esa planta. O sea que previo a cada siembra había un proceso de socialización enorme, puerta a puerta. O sea, dígase, como se hacen los censos, que uno toca, hola, ¿cómo estás? Tenemos el plan de arbolado. Y fue increíble la cantidad de gente que se sumó, diciendo que sí quería ser ese cuidador o esa cuidadora de esa plantica que iba a estar enfrente de su casa. A mí me llena de muchísimo, muchísimo orgullo. O sea, ahora mismo yo paseo por Gascue, que fue una de las últimas siembras que tuvimos, y yo veo plantas que se sembraron de este tamañito, de 1 pie o 2 pies, que hoy en día están de 10 pies, es decir, que están casi que me llegan a los hombros, con plantas que son nativas y endémicas, y sabemos que van a aportar no solamente sombra, sino que van a ser hábitat para nuevo pajarito, y que van a reducir ese calorazo que es lo que nos impide poder caminar. O sea, que yo no sé ahí si Mario quiere como agregar algo, pero es sumamente motivador que de verdad, o sea, es posible. O sea, es posible hacer esos cambios, y fue posible gracias a una ciudadanía que se puso para eso. O sea, a nosotros nos llegaban muchísimos correos que incluso por tema de logística teníamos que decir, miren, esta siembra van a participar tantas personas, porque teníamos una cantidad limitada de espacios que ya teníamos levantados y teníamos más gente que planta por sembrar. O sea, que eso me llenó muchísimo. O sea, uno de los grandes logros que me enorgullece, la verdad. Vamos a una pausa comercial y regresamos en un momento. Baskin Robbins, tu momento refrescante en la ciudad. The Color by Nicadom. Somos soluciones expertas en pintura y terminación. Y ahora volvemos de la pausa y queremos que Mario termine esa idea que comenzamos. Así que adelante, Mario. Sí, lo lindo del plan de arbolado es que cuando Nicole y yo empezamos a analizar cómo abordarlo, nos dimos cuenta que la ley vigente, la ordenanza vigente, era más que suficiente. Entonces no tuvimos que proponer una nueva ordenanza, sino que extralimitamos nuestras funciones y como hicimos mete mano. Es decir, nos involucramos y lideramos para que eso se ocurra. Y es importante para mí señalar que eso es algo que cualquier miembro electo puede hacer. Es decir, si un regidor puede como dedicarse a, ¿sabe? A repartir canastas, repartir bonos, ¿sabe? A repartir cosas, que eso pasa muy a menudo, o puede dedicarse a crear políticas y proyectos que en realidad aporten ¿verdad? Al bien común y aporten a la ciudad. Y por eso para mí es muy importante que la ciudadanía evalúe por quién vota, por quién elige, a quién apoya, porque el rango de accionar, la diferencia entre el quehacer de las personas que elegimos es bastante grande. Y en ese sentido de aporte que tú conversas, sabemos que otro de los grandes aportes de ustedes fue la normativa de los barrios pericentrales. Entonces, aprovechar eso para que nos expliquen un poco cómo eso se hizo, esa normativa, cómo se aprobó y cómo se pudiera implementar. Claro, entonces para entender la normativa, que es una normativa que crea el nuevo Ensanche La Fe, aunque incluye otros barrios más al norte del Ensanche La Fe, pero lo que va a cambiar realmente va a ser como este nuevo gran Ensanche La Fe. Entonces, el origen de esto comienza en 2019 con la gestión anterior que había liderado el arquitecto Amin Abel y otras personas como la arquitecta Mónica Sánchez y más personas del equipo, crean el Plan de Ordenamiento Territorial del Instituto Nacional, que es la visión de largo plazo de la ciudad. Es decir,
antes de crear ordenanzas que regulen sectores o barrios, primero se hizo un esfuerzo para pensar la ciudad a largo plazo, hacia dónde queremos ir. Y ahí fue que se identificó la importancia de ese sector del Sánchez Lafay, porque tenía cualidades como ninguna otra. ¿Cuáles son? Primero, tiene una cercanía a las dos estaciones o las dos líneas de metro ¿verdad? De Santo Domingo. Tiene la línea que baja por la Gómez y la línea que cruza por la Kennedy. Y ahora con las inversiones que han sido empleadas este gobierno y con el tren metropolitano, que tengo entendido que está en camino, que va a lograr que uno pueda ir desde la Gómez con Kennedy hasta el aeropuerto, ¿verdad? En un tren, creo que en 20 minutos o algo así, si mal no Ujú. recuerdo. Eso hace que el Sánchez Lafay, que está ubicado ahí mismo, esté en el epicentro de la movilidad del Gran Santo Domingo. También el diseño de la Sánchez Lafay tiene como una cuadrícula, es decir, tiene muchas cuadras que son como cuadritos uno al lado de otro, que permite que el territorio sea como bastante regular, y también tiene una gran cantidad de lotes o una cantidad de espacios que son o viviendas unifamiliares o son comercios o industrias de bajo impacto, lo cual dice que tiene un potencial de redesarrollarse muy alto. El estimado, si mal no recuerdo, era 90 y pico por ciento del espacio en Sánchez Lafay se podía densificar, se podía redesarrollar. Y también tenía, aunque limitado, pero sí tenía un sistema de alcantarillado ¿verdad? Como parte de su infraestructura. Entonces, después de haber identificado esa gran oportunidad, en la alcaldía, en el periodo pasado, deposita en el Congreso deposita en el Consejo de Regidores un número de ordenanzas que incluyen Sánchez Lafay. Entonces, a partir de eso, fue que nosotros como regiduría asumimos el liderazgo del ensanche La Fe, de esa nueva creación, cuando se dio las condiciones para que eso se dé, y ahí fue que lideramos la transformación de esa pieza original a la que tenemos hoy en día, que incluye aceras de 10 metros, que es un monumento a la peatonalidad, dentro de una acera, ¿verdad? Que va a tener 2 metros de alcorque, es decir, de lugar para que se puedan sembrar árboles, que es muy importante porque si queremos árboles grandes y frondosos, necesitamos un espacio amplio para poder sembrarlos. Eso implica también que ante las lluvias que están llegando en Santo Domingo, cada vez más intensas por el tema del cambio climático, también se convierte como una esponja para poder absorber toda esa agua que está llegando. También queríamos una ciudad que tenga más espacio público, que tenga parques. Por eso esta normativa incentiva que el desarrollador inmobiliario sea premiado, beneficiado cuando crea espacio público, porque el espíritu de esa ordenanza es alinear el deseo privado de un desarrollador de incrementar su ganancia, su lucro, con el bienestar público. Es decir, que se generan una serie de incentivos para que a la mayor se diseñe y mayor se construya para tener espacios verdes y tener parques y también tener el uso mixto, es decir, que la primera planta tenga gimnasio, tenga su mercado, tenga el salón, tenga el banco, tenga las necesidades cotidianas, también te ha incentivado. Entonces fue en ese marco que se genera entonces esta normativa. Y eso que parece la ciudad que soñamos, la ciudad que nosotros hemos hablado aquí en todos los capítulos, en todos los episodios. ¿Cómo eso se implementa? ¿Cómo eso se hace realidad? ¿Cuándo que vamos a poder caminar en esas aceras de 10 metros bajo sombra? Exacto. Yo creo que lo primero que Importante. tenía que pasar, pasó, que es que ya tenemos ese marco legal para que suceda. Luego queda de parte de la alcaldía que a medida en que se vayan dando los desarrollos inmobiliarios, se pueda cumplir con todo eso que está escrito. Es decir, que en los procesos de tramitación se pueda velar para que, por ejemplo, si un solar de 15 metros de frente pueda garantizar que haya ese arbolado, de que en esos plantas de conjunto, es decir, que tú veas el emplazamiento del edificio con relación a la calle,
podamos tener esa transición de la acera y que se cumpla y que por el contrario no quede interrumpida por una rampa vehicular. O sea, que hay mucho tanto de que el ayuntamiento apruebe esos nuevos desarrollos con estas condiciones, pero que también la ciudadanía pueda ser vedor o vedora de que esas cosas se están dando. Y yo creo que a medida de que la ciudadanía también participe y entienda el por qué, eso que dice Mario, por ejemplo, de una planta baja con una cafetería, con un banco, cómo eso me conviene a mí. Y es que yo, en vez de tener que tomar mi vehículo para ir a hacer la compra, por ejemplo, yo pudiera ir caminando a ese lugar y por ende yo decido moverme a un ensanche como Ensanche La Fe para poder vivir ahí. O sea, en la medida en que yo puedo reducir mis desplazamientos porque tengo mis necesidades básicas cubiertas, ahí yo estoy siendo parte de la ciudad, pero también incentivando a que más barrios y como estos se sigan desarrollando. En términos de escala de tiempo, la estimación que tenemos es que los primeros proyectos no estarán listos, imagino, por los próximos 4 o 5 años. Entiendo que ya un impacto mayor tal vez lo veremos en 10, pero no será creo que un ensanche transformado, intuimos o deducimos, hasta los próximos tal vez 15 o 20 años. Es importante que concibamos que estas ordenanzas lo que genera son condiciones de desarrollo, que como política pública tú tienes dos juegos de herramientas. Tú permites y prohíbes cosas y tú incentivas y desincentivas cosas. Entonces, en ese sentido, este nuevo proyecto, que usando esas herramientas genera un marco de desarrollo, eso implica que el cambio no va a ser inmediato, ¿verdad? Sino que a medida que el sector vaya cogiendo auge, es que podamos ver esas aceras de 10 metros. Yo creo que eso perdón que te interrumpa ahí, No, pero no. eso que menciona Mario de la temporalidad es sumamente importante en términos de planificación urbana, porque ningún cambio es inmediato. O sea, que trasciende incluso el periodo de gestión de una alcaldía o de un consejo de regidores. O sea, esos cambios estructurantes que la ciudad necesita requiere mucho más de esos 4 años. Incluso ahí Mario dirá cuánto tiempo se duró gestando esta normativa en términos de discusiones dentro del consejo, dentro de los comités de trabajo. Eso dura un tiempo, sin contar el tiempo que ya le dedicó el equipo técnico para que ese documento fuera creado y luego analizado y consensuado. O sea que estamos hablando de una línea de tiempo de más de un año, Mario. A veces más, porque depende de las discusiones que se tengan a lo interno y que uno pueda, en efecto, negociar. Claro, yo creo que me atrevo a decir que el ciclo completo que inicia con el POT y termina ya con esta aprobación es un ciclo tal vez de 4 o 5 años, ¿verdad? Desde el levantamiento original al primer borrador al documento ya aprobado. Es decir, es un proceso bastante grande. Y una cosa que quiero también resaltar y señalar, que quien está creando ciudad y liderando la ciudad hacia positivos son las mujeres. A mí, que tuve el inmenso privilegio de trabajar con quien yo creo que es y considero que es la arquitecta estrella de mi generación, que es Nicole, ¿verdad? Que me acompañó todo este proceso y fue que lideró, ¿verdad? El pensamiento de la regiduría. También con el apoyo de Vina Castillo, que también apoyó analizando estas normativas. El ayuntamiento, quien lideró técnicamente, fueron Bianca Carrión y Stephanie Gutiérrez, también mujeres. Y quien brindóles el respaldo político fue la alcaldesa y también quien fue la presidenta del Consejo de Regidores en su momento, todas mujeres. Entonces quiero resaltar que ahora mismo hay que celebrar que quien está impulsando desde el ámbito técnico, de diseño y político son las mujeres. Qué bonito, Mario. Tú me acordaste de una campaña, mi mamá trabajó en el CIPAF hace muchos años y no sé si tú te acuerdas, Michelle, de Claro. esa campaña de las mujeres también pueden. Claro, por supuesto. Precisamente. Sí, fue un eslogan nuestro. Fue un eslogan nuestro. Así mismo. Mira, yo quiero tal vez retomar dos cosas. Uno, lo del tiempo, porque ahí hay una parte importante de que todos entendamos de que esos procesos se requiere tiempo y se requiere la voluntad política, pero también yo pienso que nosotros como ciudadanos entender que un político no puede, entre paréntesis, resolver un problema en 4 años, porque
O sea, todos esos procesos son precisamente de primero consensuar, yo me imagino, por ejemplo, para esa ordenanza que también estaban trabajando conceptos o temas o una forma de hacerlo que probablemente era innovadora para cómo se venía trabajando dentro del espacio de crear ordenanzas. Entonces también es importante reconocerlo porque al final lo que se está tratando de hacer es decir, mira, aquí están como las reglas por las que nos vamos a cumplir todos, pero ya todos estamos de acuerdo en que esto va a crear valor y va a crear algo positivo tanto para el que desarrolla la ciudad, que tienden a hacerlo privado, como para el que va a ocupar y a habitar esa ciudad o a visitar o lo que fuera, que somos todos. Entonces hay algo ahí como que yo pienso que no es local, obviamente. O sea, hay países hay ciudades donde hay un término de tiempo que tú puedes cumplir como regidor o como alcalde o hasta presidente, y hay ciudades en que no, en que tú puedes estar ahí por 20 años. Pero hay una continuidad política que es necesaria para poder lograr esos procesos, y en su defecto, por eso es que esos documentos tienen tanto poder, ¿verdad? Porque se convierten en ley y en principio están representando la voluntad de las personas. Yo creo que también es importante nuevamente traer a la ciudadanía a colación, porque en la medida en que se elaboran planes y se queden en un librero cogiendo polvo, y la ciudadanía no entienda el por qué, primero que está hecho y que hay una visión de ciudad consensuada por un equipo técnico, pero que luego tú entiendas cómo eso te afecta, la ciudadanía no va a poder exigir a sus representantes para que eso se cuele en la agenda política. O sea, que es importante que estos proyectos, creo que a todos los tipos de proyectos, desde la municipalidad hasta el gobierno central, falta que se comuniquen a nivel técnico para que la ciudadanía se pueda empoderar y por ende exigir que se cumplan. Porque, por ejemplo, así como se hizo el ensanche La Fe, ese Plan de Ordenamiento Territorial 2030 incluye otros proyectos que pudiesen ser desarrollados y que son cruciales para la ciudad que queremos. O sea, que es muy importante que no se quede en un librero, que hayan personas como Mario que lo defiendan con guantes adentro de la sala capitular, porque por el contrario se quedan y son simplemente un buen documento técnico. Yo creo que tú tienes mucha razón en lo que tú dices, y creo, y sería un buen ejercicio si nuestra audiencia pudiera decir quién conoce y quién no conoce el POT de la ciudad de Santo Domingo. Porque, como tú dices... El Plan de Ordenamiento Territorial. El Plan de Ordenamiento Territorial, cariñosamente conocido como POT. Porque eso es un buen comienzo, y creo que nos da a nosotros pistas, Claudia, de qué cosas también pudiéramos ir incluyendo en nuestra segunda temporada. Claro. Sería de mucha importancia que nosotros pudiéramos presentar ese POT y ver qué puede resultar. Así como resultó esto por el conocimiento que tanto Nicole como Mario tenían, bueno, pues pudiera fomentar otros proyectos. Y creo también que es importante decir, si bien es cierto que los cambios estructurantes, como ustedes dicen, lleva a largo plazo. Hablábamos anteriormente con Marco Barinas como la Ley de Ordenamiento Territorial duró más de 10 años gestándose para poderse finalmente hacer efectiva. Asimismo, hay otras iniciativas menores que quizás no son tan estructurantes, pero sí se pueden lograr en un espacio de tiempo menor y realmente tienen un gran impacto en la ciudad y en los ciudadanos. Y podemos poner, por ejemplo, el tema de los parques que se han hecho recientemente. Y te puedo poner personal mío, el Parque del Fernández, que está frente a frente a la casa donde yo viví toda la vida, que para nosotros era sumamente importante que eso se lograra, y luchamos años por eso. Incluso nosotros desde nuestra oficina diseñamos varias versiones de ese parque, porque en el tiempo las necesidades van cambiando. Las donábamos y nunca pasó nada. Sin embargo, ahora de pronto tenemos un parque soñado,
Y mira, yo me engranojo. Es decir, ver niños jugando allí, ver la gente que trabaja por ahí, porque ahora se ha vuelto un área que antes era residencial, ahora es muy comercial. Tú ves cómo la gente va a comer al parque. Claro. Entonces realmente es un aporte para la zona, ejercitarse, jugar niños, usarlo de diferente manera. Y eso es un cambio relativamente en un tiempo corto. Entonces es Correcto. importante que entendamos que hay diferentes tipos de proyectos en la ciudad, unos que llevan más tiempo y otros que se pueden lograr en menor tiempo. Y quiero Y rescatar, uno mi- y quiero rescatar el tema de la ciudadanía que tú comentabas, que es muy importante. Y aquí quiero que ustedes nos comenten un poco desde su experiencia, cómo la gente se puede involucrar. O sea, cómo las personas que nos están oyendo ahora de repente dicen, concho, yo quiero ser parte de todo esto, ¿cómo puedo ser parte? Dale, Quería hacer Mario. un breve paréntesis para compartir mi parque favorito, fue uno que está frente a Pastelito Amparo, en la Lincoln con José Contreras, Un chiquitico. que era antes, ajá, un chiquitico, pero eso era antes un vertedero de basura. Y ahora tú vas todos los días a las 5 de la tarde y están niños Lleno, jugando. Y lleno. por eso estoy de acuerdo que esas intervenciones de escala comunitaria, de espacio público, son muy, 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 muy valiosas. Totalmente. Tú lo dices y yo me engranojo, porque yo pasé recientemente por ahí, uno pasar por ahí y ver eso, que antes era basura y ahora son niños jugando, es totalmente motivador. Pero ahí, aunque es verdad que son esos parquecitos pequeños que se llaman de escala bolsillo, que son lo que crean ciudad, porque si yo vivo alrededor de esas manzanas, yo puedo perfectamente ir caminando. También es importante verlo desde la visión amplia que le establece el mismo POD, que son redes de infraestructura verde, que tú puedas entender la ciudad y que no solamente tenga esos parques pequeños, sino cómo se conecta con parques metropolitanos como el Mirador Sur, el Jardín Botánico, y cómo yo puedo empezar a democratizar la ciudad haciendo más parques y más corredores para que más personas tengan acceso. O sea, por ejemplo, si uno ve los mismos mapas que tiene el Plan de Ordenamiento Territorial, uno ve como la circunscripción número 3 queda vacía en términos de esos espacios. Entonces, ahí hay una tarea muy fuerte, no solamente de remozar y encontrar esos pequeños huequitos donde puedo poner un área de juego infantil, etcétera, sino también de generar nuevos espacios. Y eso trae la tarea de o adquirir terrenos privados para convertirlos en espacios públicos, o de que cada desarrollador pueda dejar parte de su frente y empezar a crear otro tipo de ciudad, porque a sabiendas de que tenemos poco espacio, hay que empezar a crear nuevos espacios. O sea que creo que el POD también viene como a complementar esa visión global de dónde, o sea, qué tenemos, dónde hace falta y hacia dónde podemos dirigirnos. En cuanto a infraestructura verde, que también un poco ahí se conecta con el deseo del plan de arbolado, porque uno pensaba como en esa linealidad, en esa conectividad que podemos crear entre espacios de la ciudad para que sea más vivible. O sea, cómo podemos caminar y estar dentro de ella. Miren, y volviendo otra vez, entonces, ¿cómo puede participar las personas, la gente, ahí Mario, en los procesos? Mario, si quiere. Yo creo que es muy importante que la gente o la ciudadanía dominicana se involucre en la política. Y entiendo perfectamente cómo, porque mucha gente no quiere. La política le suena feo, la política le suena a la corrupción, le suena a, ¿sabes? Como a pelea, como que no, uno prefiere a veces ni no involucrarse y mantenernos lo más lejos posible que uno pueda. El problema es que cuando uno asume esa relación con la política, uno deja un vacío. Y ese vacío lo llenan otros. Y los otros que lo llenan no siempre tienen las mejores intenciones. Si queremos trabajar para que a nivel colectivo, es decir, que todos mejoremos y queremos esa ciudad, ¿verdad? Que tanto hablamos de poder caminar segura, que una niña pueda ir sola al colegio caminando, que yo pensé mi mamá, disculpen, que tiene ya casi 70 años, que ella pueda salir y caminar cómoda ¿verdad? En su entorno donde ella vive. Si queremos una ciudad vivible, humana, ese cambio pasa en el espacio político. Entonces es demasiado, demasiado importante que como ciudadanía nos acerquemos al ámbito político, nos involucremos en el ámbito político
y que entendamos que los problemas colectivos son problemas públicos y los públicos se decide, ¿verdad? En los espacios muchas veces de poder, en los espacios del Estado que son y que nos representan ese espacio son por quienes votamos. Entonces, mi deseo muy grande es que la ciudad dominicana se politice cada día más. Yo creo que ahí también es importante que uno escucha como política y uno interpreta como personas ya más adultas o jóvenes adultos, pero yo creo que eso es algo que empieza desde la niñez. O sea, para mí toda escuela pública, todo colegio debería incluso impartir una asignatura que se llame ciudad, para uno entender cómo suceden estas dinámicas, que yo camino mi ciudad. O sea, cómo es que si yo vivo en Gascue, en la César Nicolás Penson, yo no puedo llevar a mi niño caminando a un Montessori que queda a 3 esquinas. Yo creo que eso abre la ventana a que desde pequeño yo sienta como pertenencia a que esto es mío, lo cuido y por ende lo defiendo. Entonces, creo que hay una tarea fuerte, no solamente desde los que tal vez tengamos un chin más de criterio técnico sobre ciudad, pero cualquier padre que un fin de semana decida ir a un parque, ya eso es un acto de uno poder demandar que haya más espacios como ese para uno poder disfrutar en familia, en pareja, en lo que sea. Entonces, creo que una tarea del día a día, este esfuerzo incluso que ustedes están haciendo, es poder sensibilizar a la gente a que conecte el por qué las ciudades son las que tenemos hoy en día y es porque no participamos de ellas. O sea, creo también que hay otros esfuerzos, por ejemplo, el Festival Calle, que se celebró hace poco en Ciudad Colonial. O sea, ver la ciudad viva a mí me llena de emoción. O sea, ver que la Plaza de la Cultura el fin de semana pasado tuvo el Festival de Retro Jazz. O sea, yo creo que hay que darle vida a los espacios con actividades que son públicas y en el que todo el mundo se puede incorporar. Y otra parte es la enseñanza y el conocimiento. Lo que tú mencionabas, Mario, también ahorita, de preocuparse por entender quiénes son los candidatos, en todo, no solamente los regidores, pero en todos los estamentos, y realmente buscar esos candidatos que representan tu pensamiento. Ya no más un tema de que me cae bien, claro, o de familiaridad. Bueno, exigir que tengan una postura también y que puedan hablar sobre cuál es su propia visión o su entendimiento hacia la política pública del territorio. O sea, yo pienso que eso es súper importante. Y participar en los espacios que se dan, como las vistas públicas, por ejemplo, de cuando, o sea, por ejemplo, el tema de los pericentrales que ustedes trabajaron, se hicieron unas vistas públicas. Entonces, si yo vivo en ese barrio, es mi deber ir a esas vistas públicas, enterarme de qué es lo que está pasando y proponer lo que entiendo que pudiera pasar o cuáles son mis necesidades, claro, como colectivo y como individuo. Entonces, yo creo que es vasto el campo de participación, y un poco la idea mía y motivación que hablamos en el primer capítulo es que de alguna manera la gente se involucre en estas decisiones y en este hacer ciudad. Sí. Vamos a una pausa comercial y regresamos en un momento. Vamos a pasar a un segmento de preguntas sorpresas. Wow. Y entonces, cuéntanos, Nicole, ¿cuál sería una palabra que usa para describir la ciudad de Santo Domingo? Vibrante. Y para ti, Mario, ¿cuál es la palabra para describir la ciudad? Flow. Y un color, Nicole, que define la ciudad. Amarillo. ¿Por qué? Yo creo que da la mezcla perfecta entre eso que es tan vibrante y al mismo tiempo te da como la potestad de tener calma. Me da como amarillo, o sea, lo pensé rápido y me dio como amarillo, que es mi color favorito, de hecho. O sea que... Hay un cariño ahí. Mario, ¿y para ti cuál es el color que define la ciudad de Santo Domingo? Azul, tomando la visión del arquitecto Marco Barinas, que Santo Domingo es un anfiteatro hacia el mar, y creo que ese azul de ese mar permea la ciudad. Muy chévere. Miren, y la experiencia que tuvieron en la regiduría,
¿cómo la calificarían? ¿Lo harían otra vez? ¿Fue frustrante? ¿Fue gratificante? Yo repetiría 1000 veces si es con Mario como regidor electo. O sea que no fue nada frustrante. Para mí, 100% gratificante. De mucho aprendizaje en muy corto tiempo. Mucho. Sí, el trabajo público es intenso. Yo la amé. Amé. Fue una experiencia increíble. Yo me siento tan agradecido con la ciudadanía por haberme dado esa oportunidad, ¿verdad? De servirles y representarles. Para mí fue increíble. Fue una experiencia muy gratificante. ¿Y cuál proyecto, Nicole, tú entiendes que es necesario en la ciudad de Santo Domingo, que catalizaría otras cosas, o sea, realmente trascendente, y que eso representaría para el ciudadano? Yo creo que democratizar la ciudad inicia por el componente más básico de la red vial, que es aceras. Y en aceras se ve reflejado todo, o sea, libertad de hacer todo lo que conlleva arbolado, todo lo que conlleva buena gestión de servicios. O sea, la acera es el equipamiento por excelencia que aglutina alumbrado, gestión de residuos, descanso, arbolado. O sea que para mí ese debe ser el proyecto estrella. ¿Y para ti, Mario? El mismo. 100% con Nicole. Bueno, pues yo creo, Claudia, que hemos tenido un banquete. Sí. Realmente poder llevar a nuestros oyentes esa experiencia que ustedes tuvieron de gestión de la ciudad y de involucrarse, digamos, como me dice Mario muchas veces, de meter mano en la ciudad. La bregantina. Sí, yo creo que es sumamente enriquecedor que lo hayamos compartido con nuestros oyentes y realmente nos quedamos entonces con muchas inquietudes, con muchas ideas para los próximos episodios también. Así que muchísimas gracias de verdad a Mario y a Nicole por su tiempo y por compartir con nosotros todas sus experiencias. La poquita que hemos aprendido en el tiempo, pero genial estar aquí con ustedes, de verdad que sí. Gracias por este espacio, que creo que es muy necesario, esta parte de comunicación pedagógica y de involucrar a la ciudadanía de esta manera. Bueno, esperamos que así sea. Y para eso los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que vayan a escuchar el podcast que está en Spotify, Amazon y YouTube. Y obviamente nos den a seguir, le den a la campanita y le den a me gusta. Y que compartan este podcast con todos sus amigos y familiares para que podamos extender esta conversación. Muchísimas gracias.